Ella se saltó nuestro 20º aniversario por una sesión de estrategia con su jefe en un hotel. No discutí. Cuando se registraron para salir a la mañana siguiente, vieron quién los esperaba en el vestíbulo. El rostro de su jefe se volvió ceniza. Ni siquiera se molestó en mentir adecuadamente. Eso fue lo que me golpeó primero. No la ausencia, no el mensaje de texto, ni siquiera el hecho de que no recordara nuestro aniversario hasta que ya había pasado. No, lo que resquebrajó el suelo bajo mis pies fue la pura pereza de la mentira. No me esperes despierto. Sesión de estrategia de última hora en el Sherwood del centro. Es crítico. Ese fue el mensaje. 11 palabras, ni siquiera un punto al final. Una sesión de estrategia a las 7:43 de la tarde de un viernes en un hotel que ofrece gotas de limón de $22 y zapatillas de cortesía. Yo estaba sentado a la mesa, el filete reposando bajo una cúpula de vapor, espárragos que había asado justo como a ella le gustaban, aceite de oliva, ralladura de limón, pimienta negra, nunca sal antes de sellar. Una vela estaba encendida, las servilletas dobladas como vi en ese estúpido vídeo de YouTube la semana pasada. La silla frente a mí estaba vacía. Por supuesto que lo estaba. El teléfono vibró de nuevo. Algún recordatorio de nuestro calendario compartido. Fue entonces cuando lo noté. Su propia entrada. Noche de preparación con M. Sherwood. Suite 1803. Lo había escrito hacía una semana. Una semana. Vaya con lo de última hora. ¿Y la confirmación de la reserva? Ni siquiera a su nombre. Martin Croft, su jefe. Vicepresidente senior de estrategia en Cowie Solutions. Esposo. Padre de 2. Un hombre que usaba chalecos Patagonia sobre camisas de vestir y le gustaba usar palabras como sinergia y ancho de banda durante almuerzos casuales. No le respondí el mensaje. ¿Qué sentido tenía? Ella no esperaba una discusión. Esperaba silencio. Y eso fue exactamente lo que le di. Alcancé el portátil que estaba junto a mi plato intacto, abrí la tapa y saqué la carpeta que no había abierto en 6 años, la que se titulaba Contingencias. Ella siempre bromeaba diciendo que yo era demasiado organizado, demasiado cauteloso. Te preparas para desastres que ni siquiera se han inventado todavía, se rió una vez. Sí, lo hago. Dentro de la carpeta había una pestaña etiquetada como lista de accionistas. Cowie Solutions era de capital privado pero no pequeña. Consultoría de tamaño mediano, muchos contratos gubernamentales, mucha superposición de proveedores de tecnología. Había crecido rápido en los últimos 5 años. Rachel ayudó con eso, o eso afirmaba durante las cenas en las que yo fingía escuchar mientras ella mencionaba nombres de ejecutivos como si fueran amigos y no las mismas personas que todavía le pedían que fuera a por un café rápido a Starbucks antes de las reuniones de la Junta. La presidenta de la Junta era Karen Croft. Ese apellido no era una coincidencia. La esposa de Martin, graduada en Derecho de Harvard, asumió el control después de la muerte de su padre. Controlaba el 37% de la empresa directamente. Nadie hacía un movimiento sin su firma. Se rumoreaba que se había alejado de las operaciones diarias para centrarse en el lado de la fundación del negocio. Pero recordaba haber visto su nombre adjunto a un informe del comité de cumplimiento el último trimestre. Todavía involucrada, todavía activa. Rachel una vez la describió como frígida, calculadora y terriblemente educada. Lo dijo con una mueca de desdén, como si fuera una broma. Lo recuerdo porque dije, suena como alguien para quien disfrutaría trabajar. Y Rachel no se rió. Simplemente bebió su vino y pareció molesta. Abrí LinkedIn. El perfil de Karen Croft fue fácil de encontrar. No publicaba mucho. Sin citas inspiradoras, sin palabras de moda corporativas, sin fotos de playa con hashtags sobre el equilibrio. Solo credenciales, conexiones y 2 artículos recientes que había compartido de sec.gov sobre ética ejecutiva y supervisión de la Junta. Uno se titulaba Cuando la empresa es la víctima. Eso me hizo sonreír. No una gran sonrisa, solo una pequeña y sombría contracción en la comisura de mi boca.
Hice clic en sus conexiones, encontré su correo electrónico de negocios en los archivos públicos y lo cotejé con un directorio de la Junta en formato PDF que alguien había subido a un foro de la industria hacía meses. Todavía estaba activo. Luego tomé una captura de pantalla de la entrada del calendario, luego otra de la confirmación de la suite del Sherwood, y una más de un mensaje que Rachel me había reenviado días atrás quejándose de cuánto tiempo tenía que pasar preparando presentaciones para el ego de Martín. Los empaqueté y los adjunté a un correo electrónico en blanco. Asunto, merece saberlo. No escribí nada más. Sin comentarios, sin pullas pasivo-agresivas, sin acusaciones. Solo pruebas. Le di a enviar. Luego cerré el portátil y volví a mirar el filete. Todavía caliente, término medio, justo como le gustaba a Rachel. No lo toqué. Me levanté, tomé los platos, los vacié en la basura y abrí el grifo hasta que el agua humeó. La vela todavía parpadeaba cuando me senté de nuevo en la habitación oscura. El único sonido era el suave chasquido del ventilador de techo que dibujaba sombras en la pared. Miré fijamente su silla durante mucho tiempo. Luego apagué la vela. Lo extraño es lo fácil que fue, como si el universo me hubiera estado preparando silenciosamente para este momento, alineando pequeñas migas de pan que ni siquiera había notado, empujando mi ratón al lugar correcto, asegurándose de que el rastro de papel fuera digital, preciso, condenatorio. No tuve que adivinar su correo electrónico. Karen Croft había dado una conferencia magistral el año pasado en alguna conferencia de cumplimiento. Las diapositivas todavía flotaban en línea, con el pie de página intacto. Su contacto estaba justo ahí, escondido entre el descargo de responsabilidad legal y una cita de las directrices federales de sentencia. No usaba una bandeja de entrada de asistente. No se escondía detrás de un infoat. No, era simplemente directo, sin complicaciones. Como todo en ella, imaginé. Miré la pantalla un momento más de lo necesario. No por duda, por respeto. Este no era un mensaje que enviaba para herirla. Era un mensaje que se había ganado, aunque aún no lo supiera. Estaba caminando a ciegas hacia un muro construido por su propio marido y mi esposa. Yo solo estaba encendiendo la luz. Asunto, merece saberlo. No escribí un saludo. Ni hola, Karen. Ni espero que te encuentres bien. Solo archivos adjuntos. 3 archivos PDF, cada uno con un título tan contundente que no necesitaban explicación. Rachel Suite 1803, PDF, captura de pantalla de la reserva del Sherwood del calendario compartido, completa con su foto de perfil en la esquina superior, sonriendo como una tonta. Martín-confirmación, PDF, una copia de la reserva del hotel en sí, reenviada a nuestro Gmail conjunto hacía semanas por accidente, el tipo de error que Rachel cometía cuando olvidaba en qué bandeja de entrada había iniciado sesión. RV, Rachel-trabajando hasta tarde con Martín, PDF, un hilo de mensajes entre Rachel y yo. Se estaba desahogando por tener que pasar otra noche en vela gracias al pensamiento mágico de Martín y quejándose de que él quiere todo ajustado y pulido antes de mostrarle la presentación a Karen. Incluso usó comillas de sarcasmo. Sin comentarios dramáticos, sin quejas, sin un manifiesto de tierra quemada. Solo los recibos, literales, y una frase de cierre: si ya lo sabías, ignóralo. Si no, pensé que no era justo que yo fuera el único limpiando el desastre de otra persona. Clic. Enviado. Cerré la pestaña, me recliné en mi silla y dejé que el silencio se extendiera a mi alrededor como una manta pesada. El filete todavía estaba en la encimera, todavía vagamente rosado en el centro. Lo mastiqué mecánicamente, sin saborear mucho. No porque estuviera insensible, sino porque estaba concentrado. Hay una extraña calma que llega cuando los gritos ocurren enteramente en el futuro de otra persona. No iba a levantar la voz. No ahora. No cuando cada movimiento estaba finalmente fuera de mis manos. Ese correo electrónico fue una cerilla. Simplemente la arrojé a un campo seco y dejé que el viento hiciera el resto. Enjuagué mi plato y limpié las encimeras. No esperaba que sucediera nada de inmediato. Las mujeres como Karen no dan portazos de coche ni irrumpen en las habitaciones gritando.
Afilan el cuchillo incluso antes de entrar en la cocina. No, me imagino que leería el correo electrónico una vez, luego otra. Luego no diría nada, ni siquiera a sí misma. Cogería su teléfono y llamaría a alguien de la junta. Probablemente tarde, probablemente tranquila, solo un silencioso: necesito una copia de los gastos de viaje de Martín. Saca el último trimestre. ¿Y Rachel? La imaginé bebiendo vino en alguna bata de hotel carísima, actuando más inteligentemente de lo que era, malinterpretando la atención temporal de Martín como una estrategia de ascenso. No tenía idea de lo que ya estaba acechando. Subí, empaqué una pequeña bolsa de lona solo con lo esencial: portátil, cepillo de dientes, 2 camisas, el suéter azul marino que ella siempre odió porque me hacía parecer demasiado profesor. Ese fue el que elegí ponerme. Hay algo liberador en darse cuenta de que ya no eres parte de la historia de alguien, que te editaron antes del acto final y pensaron que no te darías cuenta. Pero lo hice. Y tenía el guión, todo. Agarré una cosa más antes de irme, una pequeña caja de madera de mi cajón inferior. Rachel me la había dado hacía años cuando me ascendieron. Dijo que le recordaba cómo siempre mantenía todo ordenado. Dentro había 6 bolígrafos, todos sin usar, y una tarjeta impresa, para cuando firmes el próximo gran contrato. Tomé uno de los bolígrafos, por si acaso. Cerré la puerta con llave detrás de mí y conduje a un hotel al otro lado de la ciudad, no el Sherwood. Elegí un lugar sin bar, sin aparcacoches, sin música de jazz en el vestíbulo. Solo una cama, paredes y tiempo. Me registré con mi segundo nombre. Rachel no se daría cuenta. Nunca se había molestado en aprenderlo de todos modos. La mecha estaba encendida. No tenía nada más que hacer que esperar y dejar que la otra mujer, la mujer correcta, se hiciera cargo desde aquí. Realmente pensaban que eran intocables. Rachel, mi esposa, la mujer que una vez se ponía ansiosa si yo levantaba una ceja cuando gastaba de más en el presupuesto del supermercado, ahora estaba descansando en una bata blanca del Sherwood como si estuviera audicionando para un programa de telerrealidad. Su cabello todavía estaba rizado en las puntas por su secado de mediodía, su lápiz labial un poco demasiado fresco para haber sido solo de la cena. Se veía satisfecha en las fotos que Martín tomó, su copa de vino inclinada lo suficiente para captar la iluminación colgante del bar. Lo vi más tarde, por supuesto. Una docena de selfies, todos guardados en su cuenta en la nube que, bendita sea su idiotez, todavía estaba vinculada a la tableta que dejó en nuestro perfil compartido de Amazon. En una foto, Martín tenía su brazo alrededor de su hombro, los dedos peligrosamente cerca del tirante de su vestido. En otra, ella tenía los pies descalzos apoyados en la mesa entre ellos, riéndose de algo en su teléfono. Y en una joya final, mi favorita personal, chocó su copa contra la de él con una leyenda que ella misma escribió: brindis por los visionarios. Visionarios. No fueron discretos. No necesitaban serlo, pensaron. Era tarde, y el bar del Sherwood estaba mayormente vacío, excepto por algunos viajeros solitarios que navegaban por sus teléfonos. Martín le entregó su tarjeta al camarero como un hombre que le hace un favor al mundo. Dejó una propina del 20% sin hacer contacto visual. Rachel usó su apellido en el registro de entrada antes, probablemente pensando que estaba siendo astuta. Tal vez creía que el recepcionista estaba demasiado aburrido o demasiado cansado para importarle que la habitación estuviera reservada a nombre de M. Croft y ella se presentara como señora Croft con una pequeña pausa incómoda antes del nombre. Pero a alguien sí le importó. 2 mesas más allá, Karen Croft estaba sentada con un vodka con soda y un portátil que no se había separado de su lado en toda la noche. No llevaba maquillaje, ni joyas, el pelo recogido. Parecía que pertenecía allí precisamente porque no parecía que estuviera intentándolo. Su hija estaba sentada a su lado, con auriculares, viendo una película de animación en un iPad sin apenas mirar a los adultos a su alrededor. El hijo mayor acababa de regresar de registrarse. Usó el mismo apellido, diferente tarjeta, diferente habitación, todo coordinado. No habían venido por el drama. Vinieron por las pruebas. Karen nunca les dirigió la mirada. Ni una sola vez. Simplemente observaba la pantalla frente a ella. Me imagino que era la transmisión de seguridad del hotel.
Si te sientas en suficientes juntas directivas, sabes cómo pedir ese tipo de cosas. O tal vez estaba leyendo correos electrónicos del departamento legal o extrayendo informes de gastos que mostraban cuántas sesiones de estrategia Martín había facturado a la tarjeta de la empresa en los últimos 2 años. Estaba tranquila, fría, eficiente. A las 10:13 de la noche, Rachel y Martín se dirigieron hacia los ascensores. Su mano rozó la parte baja de la espalda de él mientras esperaban, el tipo de toque que no hace ruido pero lo dice todo. A las 10:14, los dedos de Karen se movieron por primera vez en 10 minutos. Cerró una pestaña, abrió otra, escribió algo en un servidor seguro y le dio a enviar. El vestíbulo se vació lentamente después de eso. Unos pocos huéspedes cansados salieron a fumar o a coger un transporte compartido. El personal del bar limpiaba las mesas. Rachel y Martín estaban ahora 30 pisos más arriba, encerrados en su suite, bebiendo cualquier vino carísimo que hubieran traído consigo. Tal vez estaban viendo la televisión. Tal vez se estaban felicitando por haberlo logrado. Tal vez Martín estaba hablando de esa nueva propuesta internacional, de cómo los catapultaría si la Junta la respaldaba. No sabían que la Junta ya estaba observando. No sabían que la presidenta había llegado hacía 4 horas con un teléfono desechable y una carpeta de documentos legales en su bolso. No sabían que sus propios hijos estaban 4 pisos más abajo, durmiendo en una habitación que Karen había reservado con su apellido de soltera, por si acaso. A las 11:42 de la noche, Karen cerró su portátil. No habló de inmediato. Tomó un último sorbo de su bebida y dejó el vaso con un suave tintineo. Luego se volvió hacia su hija, de 15, tal vez 16 años, y dijo con calma, habrá terminado de mentir por la mañana. La chica no preguntó quién. No tenía por qué. Todos lo sabían. Karen se levantó, se ajustó la correa de su bolso y caminó hacia los ascensores. No miró hacia el candelabro. No miró hacia el bar. Simplemente desapareció en el hueco del ascensor como el humo que se desvanece en un conducto de ventilación. Silenciosa, total e inconfundiblemente final. Algunas personas derriban puertas, otras reescriben las cerraduras. Y esa noche, sin levantar la voz, Karen Croft se aseguró de que cuando saliera el sol, su marido y mi esposa se despertarían en una habitación que ya no pertenecía a ninguno de los dos. A las 8:03 de la mañana, las puertas del ascensor se abrieron como siempre lo hacen, silenciosamente, predeciblemente, sin ceremonia. Rachel salió primero, todavía a media risa, su voz siguiéndola como un perfume. Llevaba su gabardina doblada sobre un brazo, un café en el otro, sus tacones resonando con confianza sobre el mármol, como si el vestíbulo del hotel fuera otra pasarela diseñada para mostrar su nueva sensación de autoestima elevada. Su cabello estaba recién lavado, húmedo en las puntas, y llevaba ese lápiz labial demasiado brillante que solo usaba cuando quería sentirse más joven que sus remordimientos. Martín la seguía. Tenía los ojos inyectados en sangre por demasiado vino y muy poco sueño. El hombre parecía el sueño de un abogado de divorcios. Camisa arrugada, cinturón suelto, un aura de exceso de confianza que apenas se sostenía. No llevaba nada, ni siquiera su dignidad. Estaban a mitad de camino hacia la recepción cuando él la vio. Karen. Estaba de pie al otro lado del vestíbulo, junto a una columna de mármol, como un retrato que hubiera cobrado vida. No paseaba, no echaba humo, solo estaba de pie, esperando, y flanqueada a cada lado por 2 adolescentes, sus hijos. La hija se aferraba a un vaso de papel y miraba al suelo. El hijo miraba directamente a su padre. Sin expresión, solo hielo. Rachel se detuvo. Su sonrisa vaciló. Se volvió hacia Martín y susurró algo. Probablemente, es esa. Pero él no respondió porque el rostro de Martín se había vuelto gris. No blanco, no rojo. Gris. Su boca se abrió. Karen. Ella levantó una mano, lo suficiente para silenciarlo. Ya ves. Eso fue todo lo que dijo. Sin gritos, sin bofetadas, sin ultimátums llorosos. Solo una palabra, pronunciada con la precisión de un bisturí. Martín rebuscó en su bolsillo. El sonido de sus llaves tintineando fue lo más fuerte en el vestíbulo. Rachel dio un paso atrás,
ahora visiblemente en pánico. Karen, esto no es lo que parece. Karen ni siquiera la miró. Sus ojos nunca se apartaron de su marido. No estaba hablando contigo. Rachel se calló. Martín le tendió las llaves, pero Karen no las cogió. Un hombre con un traje negro, discreto pero claramente de seguridad, se adelantó desde la zona de los ascensores y las tomó en su lugar. Karen se volvió hacia su hijo. Habitación 1830, dijo. Ve a empacar todo. No dejes nada. Él asintió y pasó junto a Martín sin mirarlo. Su hija lo siguió, con los ojos todavía bajos. Rachel parecía como si acabaran de empujarla al tráfico. Karen, por favor. Karen finalmente giró la cabeza. Su mirada se posó en Rachel como un libro de contabilidad que se cierra. Recursos Humanos se pondrá en contacto contigo antes del mediodía, dijo secamente. Te sugiero que despejes tu agenda. Martín lo intentó de nuevo, con la voz quebrada. Podemos. Podemos al menos hablar. Karen inclinó la cabeza. Has estado hablando mucho, Martín. Solo que no conmigo. No tenía nada. Ni una defensa, ni siquiera una excusa patética. Solo hombros caídos y la repentina comprensión de que ya no era él quien tenía la llave de la habitación, ni el título, ni el beneficio de la duda. Karen volvió a mirar a Rachel. Supongo que condujiste por separado. Rachel tartamudeó. Yo. Tomé un transporte. Bien. No te querría cerca de mis hijos. Rachel se sonrojó intensamente. Su boca se abrió de nuevo, pero Karen ya se estaba dando la vuelta, alejándose. Ni una escena, ni un escándalo. Solo silencio, precisión y una jerarquía brutal. Detrás de ellos, el recepcionista se había quedado congelado a media pulsación de tecla. Un botones estaba inmóvil con un carrito de equipaje, con los ojos muy abiertos. Y Martín, el pobre, brillante y miope Martín, se quedó solo en medio del vestíbulo, sin llaves, sin trabajo y con la sensación muy real de que el mundo estaba a punto de volverse muy, muy pequeño. Rachel intentó cogerle del brazo. Él se apartó. Ese fue el toque final. No un grito, no una bofetada, solo el rechazo de él como si ella fuera ahora la responsable. No hablaron. Simplemente se quedaron allí, en el eco de lo que solía ser poder. Karen no miró hacia atrás. No lo necesitaba. Ya había ganado. Silenciosamente, quirúrgicamente, públicamente. Y cada persona en ese vestíbulo lo sabía. La primera pista de Martín de que el mundo había cambiado bajo sus pies llegó en forma de un educado mensaje de error. A las 9:17 de la mañana, estaba de pie en la encimera de su cocina, todavía con la camisa de la noche anterior, intentando iniciar sesión en el servidor de la empresa. Tenía programada una llamada de preparación para los medios con 2 consultores junior y un calendario lleno de tareas que requerían que fingiera que no acababa de cometer un suicidio profesional en una suite de hotel del centro. Pero la página de inicio de sesión parpadeó 2 veces y escupió un mensaje que no había visto antes: acceso restringido. Credenciales no válidas. Contacte con el soporte técnico. Lo intentó de nuevo, luego en su teléfono, luego con su red privada virtual. El mismo mensaje. Su corazón no se aceleró. Todavía no. Se dijo a sí mismo que era un fallo técnico. Tal vez un parche del servidor. Incluso intentó reírse mientras enviaba un mensaje de texto al gerente de soporte técnico. Hola, creo que me he quedado fuera otra vez. ¿Puedes comprobarlo? Sin respuesta. A las 9:29 de la mañana, llamó a la oficina. Saltó el buzón de voz. A las 9:34, intentó llamar a Karen. Directamente al buzón de voz. A las 9:41, revisó LinkedIn, por costumbre, en realidad, y no vio nada fuera de lo común excepto una pequeña y extraña onda. La página oficial de Kawi había publicado una cita de la presidenta. Las empresas fuertes se construyen sobre la confianza. Todo lo demás es ruido. Sin contexto, sin hashtags, sin enlace. Solo eso. Martín lo miró fijamente durante un largo momento.
Luego sus manos comenzaron a sudar. A las 10:02 de la mañana, en un espacio de trabajo compartido al otro lado de la ciudad, Rachel estaba a punto de entrar en una llamada con un cliente cuando su teléfono vibró con un mensaje de su líder de equipo. Pospon todas las reuniones. Recursos Humanos se pondrá en contacto contigo. Eso era todo. Sin emoticono sonriente, sin contexto. Lo miró fijamente, releyéndolo 2, 3 veces, como si pudieran aparecer nuevas palabras por arte de magia. 10 minutos después, las entradas del calendario de Google comenzaron a desaparecer ante sus ojos. Bloque tras bloque se volvieron grises, luego en blanco. Intentó llamar a su gerente. Sin respuesta. Abrió su correo electrónico. Nada nuevo. Luego, a las 11:30 de la mañana, apareció el asunto. Asunto: violación de la cláusula de ética. Notificación preliminar. El remitente, Lisa Chan, directora de Recursos Humanos. En copia, su gerente, Karen Croft, y el asesor legal general de la empresa. Rachel ni siquiera lo abrió de inmediato. Simplemente se sentó allí mirando el texto en negrita como si pudiera evaporarse si parpadeaba con suficiente fuerza. Cuando finalmente hizo clic, fue de alguna manera peor de lo que imaginaba. Sin calidez, sin ambigüedad. Estamos llevando a cabo una investigación preliminar sobre el uso de los recursos de la empresa para actividades no comerciales, incluyendo, entre otras, relaciones no reveladas con supervisores, mal uso de los gastos de viaje y posibles conflictos de interés. Se le informa de que no debe eliminar, reenviar ni alterar de ninguna otra manera ningún registro digital, mensaje o documento relacionado con este asunto. Queda en licencia administrativa con efecto inmediato. Sus manos temblaban sobre el ratón. Al otro lado de la ciudad, Martín estaba en su quinto intento de contactar a alguien, a cualquiera, en la oficina cuando sonó el timbre. Era un mensajero, un sobresellado. Dentro, un aviso formal de la Junta Directiva citando circunstancias extraordinarias e invocando la cláusula 12.4 del contrato de liderazgo. Traducción: sesión de emergencia solicitada. Sin orden del día adjunto, solo una línea de firma. Karen. Lo leyó 2 veces, el calor drenando de su rostro. Esto no era control de daños. Era una limpieza de recursos humanos. Era una erradicación. De vuelta en su espacio de trabajo compartido, Rachel se había trasladado a la escalera, tratando de calmar su respiración. Marcó a Martín. Buzón de voz. Le envió un mensaje de texto: ¿has sabido algo del departamento legal? Sin respuesta. 10 minutos después, me congelaron la tarjeta. ¿Te hicieron eso a ti? Aún nada. Luego, finalmente, a las 11:52, recibió una respuesta. No me envíes mensajes. 3 palabras. Frías. Finales. Sin firma. Se quedó allí, con el teléfono presionado contra la palma de su mano como si pudiera morderla. Las paredes se estaban cerrando. No metafóricamente, literalmente. La empresa había congelado su acceso. Había desactivado sus credenciales. La tarjeta que usaba para almuerzos con clientes y gastos reembolsables fue rechazada cuando intentó reservar un Uber para volver a casa. Y en ese preciso momento, a las 12 del mediodía en punto, cada miembro de la Junta de CAUI recibió un paquete digital. Dentro, capturas de pantalla, entradas de calendario, informes de gastos, reservas de habitaciones, una cronología detallada de los eventos. El asunto decía: solicitud de la presidenta, revisión de emergencia de la Junta. Se recomienda acción inmediata. Karen no lo envió desde su dirección habitual. Provino de su buzón de cumplimiento. Sin florituras, sin comentarios. Solo fuego. La mecha ya no estaba encendida. Estaba ardiendo, y nada podía detenerla ahora. El memorando llegó a las 17 de la noche. No un susurro, no un rumor de pasillo, no un correo electrónico críptico enterrado en eufemismos. Estaba en negrita, con la marca de la empresa, y fijado en todos los canales de Slack y bandejas de entrada de la compañía. Asunto: revisión del liderazgo ejecutivo y anuncio del periodo de transición.
El mensaje era corto, sin florituras, solo puntos. Cada uno una detonación silenciosa. Con efecto inmediato, la presidenta Karen Croft asumirá las responsabilidades de directora ejecutiva interina durante el periodo de transición. Se está llevando a cabo una auditoría completa de las políticas de viajes, gastos y personal. Todo el acceso discrecional a las tarjetas corporativas queda temporalmente suspendido a la espera de una revisión. Se instruye a los gerentes a abstenerse de cualquier comentario. Las preguntas pueden dirigirse al departamento legal o de recursos humanos. No se mencionaban nombres, pero todos sabían que la omisión era la señal, y resonó por el edificio como una alarma de incendios activada. En la cafetería del piso 15, Rachel miraba su teléfono como si la hubiera traicionado. Su tarjeta de identificación ya no abría la puerta de la sala ejecutiva. El calendario del equipo ya no mostraba su nombre para la conferencia de Zúrich. Su asistente, bueno, ex-asistente, había quitado silenciosamente su placa de identificación y la había reemplazado por un marcador de posición laminado, por determinar. Se quedó allí un momento, con la mandíbula apretada como si fuera a irrumpir en la oficina de alguien y exigir una explicación, pero ya no quedaba ninguna oficina que la quisiera dentro. Abajo, Martín acababa de terminar de intentar controlar los daños con uno de sus enlaces de proveedores. Ya no tenía autorización, pero todavía se aferraba a la fantasía de que si actuaba con suficiente normalidad, durante el tiempo suficiente, la tormenta podría pasar. Intentó volver a entrar al edificio desde el aparcamiento, pasando su tarjeta como por acto reflejo. ¿Luz roja? Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. La recepcionista del vestíbulo, una chica nueva, de unos 25 años, nerviosísima, se levantó y dijo: «Señor Croft, creo que le pidieron que esperara abajo hoy». Él esbozó una sonrisa cansada, intentó reír. «He trabajado aquí durante 8 años». Ella no respondió. Solo asintió torpemente hacia el sofá cerca de la pared de cristal. Entonces llegaron. 2 hombres, no seguridad en el sentido de guardias de centro comercial. Seguridad corporativa de verdad, del tipo que se viste como pasantes de bufetes de abogados y nunca levanta la voz. Uno tenía un auricular, el otro sostenía una tableta. «Señor Croft», dijo el más alto, «está programado para una entrevista de salida. Lo escoltaremos arriba para que recoja sus objetos personales». Martín parpadeó. «Yo. Todavía tengo llamadas hoy». El más alto no se inmutó. «El calendario ha sido actualizado». Se rió de nuevo. El sonido fue hueco, casi desesperado. «¿Es esto realmente necesario?». El más bajo finalmente habló. «Señor, las reglas se aplican a todos nosotros». Eso aterrizó como una bofetada. Subieron en el ascensor en silencio. Él no habló. Ellos tampoco. Piso tras piso pasaban como páginas arrancadas de un calendario. Cuando llegaron a la suite ejecutiva, las puertas se abrieron a un pasillo tan silencioso que bien podría haber estado abandonado. El escritorio de su asistente estaba vacío. Ni abrigo, ni taza de café, solo una pila de carpetas de Manila y una nota. Se fue a las 12:30. Buena suerte. Dentro de su oficina, las estanterías estaban vacías. Alguien ya había empaquetado sus premios, las fotos de sus hijos, la carta firmada a mano por el director financiero que una vez enmarcó como un diploma. Todo se reducía a una caja de banquero etiquetada como propiedad de M. Croft. Se quedó mirando el escritorio durante un largo rato. Luego se acercó, cogió la caja y se volvió hacia los 2 hombres que esperaban justo fuera de la puerta. ¿Puedo al menos despedirme de mi equipo? El alto no parpadeó. Se les ha instruido que no se reúnan. Llevó la caja por el pasillo, pasando por oficinas de cristal que ahora parecían más grandes, más frías y desconocidas. Los rostros se apartaban. Algunos fingían estar ocupados. Unos pocos miraban, ninguno con piedad, solo con curiosidad, del tipo que la gente reserva para los accidentes de tren que no involucran sangre. Para cuando llegaron al ascensor, su caja pesaba más de lo que debería. Las puertas se abrieron. Él entró. Ellos no lo siguieron. Justo antes de que las puertas se cerraran, Martín se volvió y vio un último detalle. La nueva placa de Karen.
No había estado allí esta mañana. Ahora estaba grabada en acero cepillado y montada en el centro exacto fuera de la oficina del director ejecutivo. Sin título, solo su nombre. Como si dijera, nadie más es necesario. Las puertas se cerraron. Afuera, Rachel estaba sentada en su coche, agarrando el volante con los nudillos blancos. No había arrancado el motor. Su teléfono estaba en el asiento del pasajero. Seguía esperando que vibrara. Una llamada de Martín, del departamento legal, de alguien. Nada. El silencio se alargó, denso. Miró hacia abajo y notó algo extraño. Su tarjeta de identificación corporativa de Kauai, enganchada a su bolso como siempre, no tenía su chip de identificación por radiofrecuencia, arrancado deliberadamente. Ni siquiera se había dado cuenta de que había ocurrido. El sistema sí, y ahora la había borrado. Rachel entró en la casa como una mujer que espera una pelea. Con los hombros tensos, la mandíbula apretada, sus tacones resonaban contra las baldosas como signos de puntuación en un discurso que no había ensayado. La puerta principal se cerró detrás de ella con una finalidad que la hizo estremecerse. Pero el silencio que siguió fue peor. Ni ladridos de perro, ni el zumbido de ESPN desde la sala de estar, ni el débil aroma a café persistiendo en el aire. Solo quietud. Se quedó en el vestíbulo un instante de más, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Afuera, el sol estaba alto y cruel. Dentro, las persianas estaban echadas. Una fina capa de polvo se aferraba a la consola cerca de la puerta, la que él siempre limpiaba sin que se lo pidieran. El asa de su maleta crujió mientras la rodaba más allá de la entrada, a través del pasillo y hacia la cocina. Ni siquiera se había dado cuenta de que la había empacado ella misma en el serguó esa mañana, medio dormida, medio aturdida. Había metido cosas en ella entre las llamadas de pánico de Martín y su propio calendario desmoronándose. La cocina estaba limpia, no una limpieza de estar vivida, una limpieza preparada. Lo notó al instante. La encimera estaba despejada. La tira magnética que solía sostener sus cuchillos estaba vacía. El cajón que solía atascarse un poco a la izquierda ahora se deslizaba suavemente. Lo había engrasado. O tal vez simplemente lo había quitado todo. Y entonces lo vio. Una hoja de papel impresa sujeta bajo un salero de cerámica en la nevera. El logo del Sherwood en la parte superior. Habitación 1803. Fecha, hora, nombre del huésped, Martin Croft. Notas del ocupante, llegada tardía. Se espera un huésped adicional. Por favor, preparen champán. Era la confirmación de la reserva. La había impreso. En el reverso, con su letra, tan ordenada, tan deliberada, tan dolorosamente él, había una sola frase: creí en ti. Sintió que sus rodillas se ablandaban. No que se desplomaran, solo que cedieran ligeramente, como los cimientos de algo viejo que finalmente se da cuenta de que no puede soportar el peso. Sacó la nota de debajo del salero con los dedos temblorosos, la sostuvo como si pudiera disolverse, la leyó una y otra vez. No era furiosa. No era cruel. Eso fue lo que la destrozó. Era honesta. Lo que la hacía permanente. Dejó caer su maleta en el pasillo y corrió escaleras arriba. La puerta del dormitorio estaba abierta. Demasiado abierta, como si la hubieran dejado así a propósito. El armario estaba vaciado, no de una manera desordenada y dramática. Empacó con cuidado. Las perchas estaban espaciadas uniformemente. La fila de corbatas que siempre había mantenido ordenadas por color había desaparecido, pero los ganchos permanecían. Su colonia, por la que solía bromear sobre su uso excesivo, faltaba en la cómoda. El cajón donde guardaba su reloj y su anillo estaba vacío. Ni siquiera polvo. Abrió el cajón de la mesita de noche y encontró solo una cosa, una foto. Era de su 10º aniversario. Ambos sonreían, sosteniendo copas de vino tinto. Ella parecía más joven. Él parecía el mismo, firme, presente. Había olvidado que esta foto existía. Se sentó en el borde de la cama y la miró. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sabía.
Finalmente, fue al baño. Su cepillo de dientes había desaparecido. La maquinilla de afeitar también. La taza que usaba para guardar sus lentillas había desaparecido. Solo quedaban sus cosas, alineadas en filas presumidas e imperturbables. La casa no estaba vacía de ella. Ella lo estaba. De nuevo abajo, caminó por cada habitación como si buscara algo con lo que enfadarse. Un rasguño en el suelo, un plato roto, un cajón entreabierto. No había nada, ni daños, ni explosión, solo ausencia. Las llaves estaban en la encimera, no tiradas, no escondidas, colocadas. Junto a ellas, un pequeño sobre, con su nombre. Dentro, una memoria USB. La conectó a su portátil. Se abrió una carpeta, para archivos. Docenas de archivos PDF, escaneos de extractos, capturas de pantalla de calendarios, registros de texto, todo etiquetado con marcas de tiempo. Todo lo que Martín necesitaría para protegerse en el tribunal si llegara a eso. Se desplazó hasta llegar a un último archivo. Menú de preparación de la cena de aniversario, PDF. Se le cortó la respiración. Era un documento de 2 páginas. Recetas, notas, una lista de la compra. En la parte superior, 20, su noche favorita. Lo había planeado. Cada detalle, el filete sellado, los espárragos al limón, la botella de Burdeos que habían compartido en su luna de miel. Incluso había una nota adhesiva escaneada, etiquetada a poner la lista de reproducción en la pista 4, Still Yours. Cerró el portátil. Ahora estaba llorando. No fuerte, no jadeando, solo goteando. No fue la aventura. Ni siquiera fue la implosión de su carrera. Fue que había sido elegida una vez, silenciosamente, profundamente, sin ceremonia, y lo tiró por un hombre que le enviaba mensajes de texto con un "estás despierta", como si fuera un chiste malo. Se sentó en el suelo de la cocina, con las piernas dobladas torpemente debajo de ella, y miró fijamente la nevera. A esa maldita nota. Creí en ti. No te amé, no te extraño. Creí. Pasado. Terminado. Y ahora no había nadie a quien dar explicaciones, ni siquiera a él. La sala de conferencias en el piso 22 no se usaba a menudo. Demasiado elegante, demasiado clínica, sin calidez. Solo paredes de cristal, sillas negras mate y una mesa circular que no hacía que nadie se sintiera verdaderamente en casa, lo cual, por supuesto, era el objetivo. A las 8:59 de la mañana, todos los miembros de la Junta ya estaban sentados. Vasos de agua intactos, portátiles abiertos, pero nada escrito. Sin charlas ociosas. Solo faltaba una persona. A las 9 en punto, las puertas se abrieron. Martín entró con el traje equivocado, uno de confección que solía quedarle bien cuando todavía tenía futuro. Su corbata estaba torcida, su rostro moteado con un brillo de sudor frío. Esbozó una sonrisa forzada a nadie en particular y se dirigió al asiento vacío frente a Karen. Ella no lo reconoció, simplemente pasó una página en su portafolios de cuero y golpeó la mesa una vez con su bolígrafo. Esta audiencia, comenzó, con voz firme, está siendo grabada bajo el artículo 3.1 de la política de gobernanza interna de la compañía. Están presentes todos los miembros de la Junta con derecho a voto. El orden del día ha sido distribuido con antelación. Martín se aclaró la garganta. Antes de empezar, me gustaría. Karen no levantó la vista. Tendrá tiempo para hablar. Después de que se presenten los hechos. Silencio. Hizo un gesto al asesor legal general, quien comenzó a leer de una declaración impresa. En el asunto de Martin Croft, vicepresidente senior de estrategia, se han corroborado las siguientes infracciones: incumplimiento de la cláusula de ética, no divulgación de una relación romántica con una subordinada directa, mal uso de los recursos de viaje de la compañía y presunta falsificación de informes de gastos pertenecientes a alojamientos en hoteles no relacionados con el negocio. Martín abrió la boca de nuevo. Éramos adultos consintientes. Esto no afecta al rendimiento. Karen finalmente levantó la vista. Sus ojos no brillaron. No se suavizaron. Terminaron la conversación.
Metió la mano en su portafolios, sacó una carpeta delgada y la abrió en una página resaltada, levantándola ligeramente para que la Junta la viera. Sección 14, cláusula 3, dijo. Las relaciones románticas no reveladas con subordinados son motivo de despido inmediato, especialmente cuando implican el mal uso de los recursos de la compañía. Nadie respondió. Nadie lo necesitaba. El lenguaje era suyo. También era de él. Ayudó a redactar el manual del empleado hacía 4 años. Orgulloso de ello. Incluso dijo que blindaría a la compañía contra minas terrestres emocionales. Karen no apartó la vista. Presentaste 4 gastos de viaje este trimestre. Los 4 involucraron estancias en el Sherwood facturadas como preparación para clientes. Ninguno de esos clientes informó de entregables durante esos periodos. La voz de Martín se quebró. ¿Vas a despedirme por esto? Después de todo lo que he construido aquí. Karen no se inmutó. No, Martín. Te estamos despidiendo por lo que destruiste. Se dirigió al resto de la Junta. Todos a favor del despido inmediato según la sección 14, cláusula 3. Las manos se levantaron al unísono. 7. Karen no votó. No tenía por qué. La moción es aprobada. Con efecto inmediato, el empleo de Martin Croft queda terminado. Su indemnización por despido se pierde debido al incumplimiento de contrato. El departamento legal emitirá la documentación formal antes del final del día. Martín no se movió. No habló. Solo se quedó sentado. Karen pasó una página. Siguiente punto, dijo sin pausa. Rachel Feldman. Otro silencio. Pero este era diferente. Más denso. ¿En qué? Continuó. Directora asociada de estrategia, subordinada directa del señor Croft, receptora de múltiples bonificaciones discrecionales, alojamientos de viaje y referencias de contratos de consultores externos, todos vinculados a procesos de licitación no competitivos. Un miembro de la Junta, más silencioso que el resto, preguntó, ¿alguna evidencia de intención? Karen levantó una ceja. Estaba presente en la suite 1803. Eso fue todo. Otra votación. De nuevo, 7-0. El nombre de Rachel fue eliminado de la lista de empleados antes de que la reunión siquiera terminara. Karen no se regodeó, no monologó. Simplemente cerró su carpeta y se levantó. Se levanta la sesión. El departamento legal preparará las declaraciones para su distribución interna. Salió de la habitación antes de que Martín pudiera encontrar palabras. Él se quedó atrás, mirando el centro de la mesa. El cristal estaba tan pulido que podía ver su propio reflejo. No se parecía a él. Parecía alguien que pensaba que las reglas eran opcionales, el poder era permanente y los secretos estaban a salvo. Pero en esa habitación, en ese asiento, no quedaban secretos, solo consecuencias. Y ni una sola persona había levantado la voz. El sobre fue entregado en mano. Sin tocar, sin timbrar, solo un golpe sordo al deslizarse por la ranura de correo de latón en la puerta principal. Rachel no se apresuró a abrirlo. Vio el sobre en la baldosa desde la cocina y se quedó helada, con la taza de café a medio camino de sus labios. El remitente era familiar. Wintersham Holt LLP, un bufete boutique que habían visitado juntos una vez hacía años cuando solo estaban siendo precavidos. En aquel entonces era teórico, un tecnicismo, una nota a pie de página en una vida larga y predecible. Ahora era un bisturí. Se quedó mirando el sobre durante un minuto entero antes de acercarse y cogerlo. Era pesado, demasiado pesado para ser solo papeles. El peso hizo que le sudaran las palmas. Lo abrió en la encimera. Documentos cuidadosamente apilados. Papel crujiente y caro. Cada sección separada por pestañas de colores. Petición. Inventario de activos. Anexos. Y cerca de la parte superior, diferencias irreconciliables. Esa frase de nuevo, tan estéril, tan ordenada. Pero fue el paquete en la parte de atrás lo que la rompió.
Un clip de carpeta negro brillante sujetaba varios recibos impresos en color. Hotel Sherwood, Renaissance Suites, un bistró extrañamente caro en el distrito de las artes del que recordaba haberse burlado hacía solo 2 semanas. Cada recibo tenía un título, fecha, hora y costo. Cada uno estaba etiquetado con una letra mecanografiada y ordenada. Sesión de estrategia 1, sesión de estrategia 2, sesión de estrategia 3, y así sucesivamente. Había 8 en total. Al final, otra nota, solo una línea, escrita a mano con su letra distintiva. Gracias por tu consistencia. Tropezó un paso hacia atrás como si la encimera se hubiera abalanzado sobre ella. No había reclamado sus ahorros. No había pedido pensión conyugal, ni siquiera la mitad de la casa. Solo lo que permitía el acuerdo prenupcial. Ni más, ni menos. Era peor que la furia. Era precisión. Y entonces vio la nota adhesiva pegada a la página de la firma. Una letra diferente esta vez. Más afilada, angular. De Karen. También revisaremos tu participación en nuestras renovaciones de contratos de proveedores. Por favor, conserva todas las comunicaciones. Las rodillas de Rachel casi se doblan. Esa fue la parte que finalmente lo dejó claro. Esto no había terminado. No se trataba solo de un matrimonio o una aventura o un romance a medias en el Sherwood. Esto era sistémico. Una auditoría a gran escala de todo lo que había tocado en los últimos 2 años. Cada trato con el que pensó que se había salido con la suya. Cada aprobación acelerada que pensó que nadie notó. Cada vez que había dicho, Martín dijo que estaba bien, y había reenviado la factura. Estaban tirando del hilo, y era su hilo. Llamó a Martín. Directamente al buzón de voz. Le envió un mensaje, ¿ya has recibido algo? Sin respuesta. 10 minutos después, Karen me envió una nota. Va a por todo. Aún nada. Pensó en llamar a Karen directamente, solo para preguntar, rogar tal vez. ¿Pero entonces qué? ¿Qué podría decir? ¿Que lo sentía? ¿Que en realidad no se trataba de escalar posiciones, sino de perderse a sí misma? ¿Que extrañaba al hombre que solía tararear mientras doblaba la ropa, al hombre que solía anotar los nombres de cada flor en sus ramos de cumpleaños para poder conseguir las mismas al año siguiente? El hombre que ahora había reducido toda su carrera, matrimonio y mentiras a una serie de pestañas y notas a pie de página y había hecho que se mantuviera. Se sentó a la mesa de la cocina. La misma en la que una vez se rió de lo paranoico que era con los documentos. La misma mesa donde él solía colocar sus recibos en filas ordenadas después de los viajes de negocios. Solía burlarse de él por eso. Ahora lo entendía. Al otro lado de la habitación, la nevera todavía tenía el salero donde había estado el día que llegó a casa y no encontró nada. No lo había movido. No podía. Cogió un bolígrafo para firmar los documentos, luego se detuvo. Había una última pestaña que aún no había abierto. Le dio la vuelta. Una sola hoja. Confirmación de reasignación de activos. El título de la casa, el coche, la cuenta conjunta, todo ya transferido a él. Sin tribunal, sin discusión. Solo procedimiento, hecho. No había esperado a que ella estuviera de acuerdo porque no lo necesitaba. Ya había terminado antes de que llegaran los papeles. Y ahora finalmente entendía la magnitud total de lo que había desmantelado. No solo un matrimonio o un trabajo o un fin de semana de malas decisiones. Había quemado todo el sistema que la había sostenido silenciosamente durante 2 décadas. Y ahora se había ido. Todo lo que quedaba era papel. Firmado, sellado, archivado. Hacía casi exactamente un mes. Rachel no había dormido mucho. Las mañanas se confundían con las tardes. Las noches se alargaban, delgadas, iluminadas por el pálido resplandor de su portátil y el consuelo vacío de la televisión silenciada. No había salido de casa en 3 días. No había razón para hacerlo. Ni trabajo al que ir, ni bandeja de entrada que actualizar,
solo facturas que ignorar y solicitudes de empleo que abandonar a mitad de camino, deteniéndose siempre en la línea que pedía referencias que ya no podía nombrar. El silencio se había vuelto ruidoso. Todavía revisaba LinkedIn cada mañana. Un reflejo, tal vez algún tipo de rutina masoquista. Se decía a sí misma que se mantenía al día con los cambios de la industria. La verdad era más fea. Buscaba grietas en los cimientos que había ayudado a romper, esperando, rezando para que alguien más hubiera caído también, para que alguien dijera su nombre, aunque fuera con disgusto, para que alguien recordara que existía. En cambio, el feed era el mismo de siempre. Ascensos, aniversarios de trabajo, conferencias a las que no había sido invitada. Citas motivacionales de personas que nunca habían pasado 2 horas practicando una falsa sinceridad en el espejo de una suite del Sherwood. Entonces llegó la publicación. La detuvo en seco. Karen Croft, presidenta de Cowie Solutions, nunca fue de contenido personal. Apenas publicaba. Ni fotos de cumpleaños, ni conferencias con polos a juego. Su última actualización había sido un enlace a la política de la empresa y una nota sobre el cumplimiento de la ciberseguridad. Pero esto era diferente. Era una foto, una imagen simple y bien iluminada. Karen de pie en el centro con una chaqueta oscura. A un lado, su hijo y su hija, vestidos de manera informal, con los brazos alrededor de ella de la forma en que lo hacen los niños cuando todavía confían en ti completamente. Al otro lado. Rachel parpadeó 2 veces. Era inconfundible, su exmarido de pie junto a Karen, no de forma incómoda, no como un extraño. No era un invitado en el encuadre. Pertenecía a él. Estaba de pie, erguido, tranquilo, con una expresión firme. No presumido, no triunfante. Resuelto. Su mano descansaba suavemente sobre el hombro de la hija. El hijo sonreía. Y luego la leyenda, las asociaciones sólidas se construyen sobre la verdad. Gracias por estar con nosotros cuando importaba. Nada más. Ni etiquetas, ni hashtags, ni ubicación. No necesitaba más. Rachel miró fijamente la imagen hasta que sus ojos comenzaron a picar. Su mano flotaba sobre el ratón, insegura de si desplazarse hacia abajo o cerrar la ventana. No sabía qué sería peor, ver los comentarios llenos de elogios o ver que nadie lo cuestionaba en absoluto. Solo aceptación, solo silencio, solo la vida continuando sin ella. Su mano finalmente cayó a su regazo. Se reclinó en la silla, con la pantalla del portátil todavía encendida. La habitación a su alrededor estaba en penumbra. La misma vela estaba en la encimera, medio quemada, polvorienta. No la había tocado desde aquella noche. No podía. Todavía había 2 cajas de mudanza junto a las escaleras etiquetadas como oficina de Martín. No las había desempacado. No le pertenecían, pero él tampoco se las había llevado. Tal vez sabía que ella no podía tirarlas. O tal vez ya no le importaba. Se preguntó qué había pasado en ese mes que no pudo ver. ¿Le había ofrecido Karen un puesto? ¿Cómo qué? ¿Asesor, consultor, socio? ¿Era eso lo que significaba la publicación? O tal vez era solo un mensaje. No para el mundo. Para ella. Él eligió. No solo sobrevivió a las consecuencias. Se realineó. Aterrizó de pie, con calma, en silencio, con las personas que importaban. Y no con la mujer que había pasado 20 años imaginándose insustituible. Rachel cerró el portátil, se levantó lentamente y caminó hacia la cocina. No lloró. No quedaba nada que expulsar. Ni ira, ni negación, solo el sordo palpitar de haber sido borrada de una historia que una vez fue suya. Miró alrededor de la casa. El silencio se sentía permanente ahora. No como una pausa, como un veredicto. El hombre se había ido. La empresa se había ido. La reputación se había ido. El futuro reescrito por la mano de otra persona.